La historia de la humanidad está marcada por grandes monumentos, reyes y hazañas que resuenan en el tiempo. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, lo primero que suele venir a nuestra mente son las pirámides colosales, los templos decorados con jeroglíficos misteriosos y los faraones que parecían más dioses que hombres. Pero detrás de esa imagen dorada había otra realidad mucho más silenciosa, oculta bajo las arenas del desierto. La vida dolorosa de los esclavos que levantaron con sus propias manos aquello que hoy admiramos con fascinación. Imagínalo por un momento. El sol del desierto quemando sin piedad, el aire seco llenando los pulmones y un hombre humilde cargando piedras enormes bajo la mirada implacable de un capataz. Cada paso que daba era un recordatorio de que su vida no le pertenecía, sino que estaba entregada a un sistema que lo veía solo como una herramienta. No había nombre, no había identidad, apenas una sombra entre miles. Los grandes faraones pasaron a la eternidad con sus tumbas colosales, pero los esclavos quedaron anónimos, enterrados en el polvo, como si nunca hubiesen existido. Sus voces no se escribieron en papiros, no adornaron templos, y sin embargo, fueron ellos los que dieron forma a la historia. Su existencia fue una mezcla de silencio y sufrimiento, de jornadas interminables que empezaban antes del amanecer y se prolongaban hasta que el sol caía en el horizonte, dejando sus cuerpos desgastados y su espíritu debilitado. Hablar de los esclavos egipcios es hablar de hombres y mujeres olvidados, de historias que no se contaron, de dolores que no encontraron consuelo. Muchos de ellos eran prisioneros de guerra, arrancados de sus hogares tras una batalla y enviados a un país extraño, donde la lengua era incomprensible y la esperanza se desvanecía con cada día de trabajo forzado. Otros eran campesinos empobrecidos que, incapaces de pagar impuestos, terminaban atrapados en deudas que los encadenaban al servicio de los poderosos. La imagen romántica de Egipto con sus palacios, su música y su astronomía siempre es atractiva. Pero la otra cara del espejo nos muestra una vida marcada por el sacrificio. No se trataba solo de cargar piedras, también estaban los que cocinaban para miles de trabajadores, los que traían agua desde largas distancias, los que tallaban la piedra bajo condiciones insoportables. Todos compartían el mismo destino, la invisibilidad. Esa es la historia que vamos a explorar juntos en este viaje narrativo, no con un tono de acción trepidante, sino con calma, con detalle, casi como si las arenas del Nilo susurraran estas memorias en la penumbra de la noche. Esta es una historia aburrida para dormir, pero en su aparente monotonía encontraremos ecos de vidas que merecen ser recordadas. Cierra los ojos, respira profundamente y deja que mi voz te acompañe a través de un Egipto diferente al de los libros de escuela. Un Egipto en el que el sufrimiento se mezclaba con el polvo del desierto y donde cada ladrillo colocado llevaba consigo un pedazo de vida humana. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad. Si te gustan las historias que nos hacen reflexionar sobre el pasado y comprender la humanidad desde sus raíces más profundas, te animo a suscribirte al canal, dejar un me gusta en este video y compartirlo con alguien que también disfrute de los relatos históricos narrados con calma. Y por supuesto, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas cuando observas una pirámide o un templo egipcio? ¿Sientes admiración, curiosidad o también un poco de compasión por aquellos que dieron su vida en el anonimato? Este es el momento de viajar juntos, lentamente, como si las estrellas del desierto nos guiaran. Así que recuéstate, relájate y acompáñame a descubrir la vida más dolorosa de los esclavos egipcios. El amanecer en Egipto siempre llegaba silencioso, pero no era un silencio de paz, sino de resignación. Antes incluso de que el cielo se tiñera de dorado,
Cuando todavía reinaba la penumbra azulada sobre el horizonte, los esclavos ya estaban despiertos. No había campanas ni tambores que anunciaran el inicio de la jornada. Bastaba la sombra de los capataces recorriendo las filas de chozas para que todos se levantaran sin protestar. El miedo era un despertador más eficaz que cualquier sonido. El aire aún fresco del amanecer era el único alivio que tendrían durante el día. Muchos hombres se ponían en pie con dificultad, como si el cuerpo se negara a obedecer después de semanas, meses o años de trabajo ininterrumpido. Algunos tenían las manos llenas de ampollas abiertas, otros cojeaban por heridas mal curadas. Las mujeres, por su parte, se apresuraban a recoger a los niños pequeños, que en su inocencia todavía no entendían la condena que pesaba sobre sus familias. Para los más jóvenes, aquella vida aún podía parecer un juego. Correr tras un trozo de pan duro, mirar con curiosidad a los soldados armados o seguir con la mirada a los hombres mayores que cargaban herramientas. Pero con el tiempo, esa ilusión se desvanecía y los niños se convertían en réplicas cansadas de sus padres. Las chozas donde dormían eran simples refugios de barro, apenas capaces de detener el viento del desierto. No había privacidad ni comodidad, solo cuerpos alineados, respirando el mismo aire pesado, compartiendo sueños interrumpidos por el cansancio. En ese espacio reducido, la esperanza rara vez tenía lugar. Cuando los primeros rayos del sol se asomaban por detrás de las dunas, el campamento se transformaba en una procesión. Los esclavos, con paso lento, caminaban hacia el lugar de trabajo. Unos hacia las canteras de piedra, otros hacia las obras en construcción y otros hacia las cocinas colectivas que debían alimentar a miles de personas. Nadie se preguntaba a dónde iba, porque el destino era siempre el mismo. Una jornada interminable que consumiría todas sus fuerzas. En las canteras, el sonido de los cinceles golpeando la piedra se mezclaba con los gritos de los supervisores. Era un ruido constante, como un martilleo en el alma. Cada bloque de piedra, enorme y pesado, parecía un desafío imposible, pero los esclavos sabían que no tenían elección. Tenían que cortarlo, pulirlo, arrastrarlo. Las sogas de fibra, ásperas y duras, dejaban marcas en los hombros y en las manos, pero nadie se detenía a quejarse. Una queja podía significar un castigo inmediato, y el castigo podía ser peor que la herida misma. El calor aumentaba con rapidez. A medida que el sol ascendía, el aire se volvía un muro invisible que aplastaba los pechos. El sudor caía por los rostros, mezclándose con el polvo, formando una capa de barro sobre la piel. La boca se secaba hasta doler, y cada sorbo de agua era un tesoro. Pero el agua no estaba al alcance de todos. Era racionada, medida, vigilada. No podían beber cuando querían, sino cuando se lo permitían. Así, muchos aprendieron a resistir la sed como si fuera una parte más de la vida, como quien aprende a convivir con una sombra eterna. Los esclavos que trabajaban en la construcción no tenían una carga menor. Subían rampas improvisadas, arrastrando bloques que parecían desafiar las leyes de la física. Lo hacían en grupos, empujando con los hombros, con las manos, con todo el cuerpo. Los músculos temblaban, la espalda ardía, las piernas cedían, pero había que seguir. Y mientras ellos empujaban, los capataces vigilaban con látigos enrollados en sus manos. No siempre los usaban, pero el simple hecho de verlos era suficiente para que nadie se atreviera a detenerse. En medio de esa rutina implacable, había pequeños instantes de humanidad, cuando uno caía agotado y otro lo ayudaba a levantarse, cuando compartían un trozo de pan más blando de lo habitual, cuando en silencio se miraban a los ojos y recordaban que no estaban solos en aquel sufrimiento. Esos momentos eran breves, frágiles, casi invisibles, pero eran los que mantenían viva una chispa de resistencia interior. A veces, mientras trabajaban, podían ver a lo lejos el resplandor de un templo ya terminado. El contraste era cruel. Aquella obra majestuosa,
perfecta, inmortal, se levantaba como un símbolo de gloria mientras sus constructores eran reducidos a polvo y cansancio. Ninguno de sus nombres quedaría grabado en la piedra, ninguna estatua se alzaría en su honor. Y sin embargo, eran ellos los que habían dado forma a todo lo que brillaba bajo el sol egipcio. Los más viejos solían contar historias durante los breves descansos. Relataban cómo habían sido capturados en batallas lejanas o cómo habían perdido sus tierras por deudas imposibles de pagar. Hablaban en susurros, como si temieran que incluso sus recuerdos fueran arrebatados por los capataces. Los más jóvenes escuchaban con atención, aprendiendo que la esclavitud no era un destino divino, sino una consecuencia de guerras, impuestos y decisiones de hombres poderosos. A medida que el día avanzaba, la fatiga se convertía en una prisión invisible. El cuerpo dejaba de obedecer, los brazos pesaban como plomo y los pies dolían con cada paso. Algunos caían desmayados bajo el sol y eran arrastrados a un costado. A veces sobrevivían, otras veces no. Nadie se detenía demasiado tiempo a mirar, porque cada uno sabía que podría ser el siguiente. El atardecer no traía alivio inmediato. Incluso cuando el sol se ocultaba y la sombra cubría el desierto, los esclavos seguían trabajando, aprovechando cada minuto de luz. Solo cuando la oscuridad era completa, eran guiados de regreso al campamento. Pero el regreso no era una liberación, era apenas una pausa. Los cuerpos se desplomaban en las chozas, incapaces de hablar, incapaces de soñar. El silencio de la noche era profundo, interrumpido solo por el murmullo de algún niño llorando de hambre o de miedo. Y así, día tras día, semana tras semana, año tras año, se repetía la vida de los esclavos egipcios. Una existencia marcada por la monotonía y el dolor, en la que cada amanecer era idéntico al anterior, y cada anochecer prometía apenas unas horas de descanso para volver a empezar. Lo más doloroso no era solo el trabajo físico, ni siquiera el castigo de los capataces. Lo más doloroso era la certeza de que el mundo los había olvidado, que sus nombres no serían pronunciados, que sus vidas se borrarían como huellas en la arena del desierto. Esa invisibilidad, ese silencio eterno, era una carga más pesada que cualquier piedra. Pero incluso en medio de esa oscuridad quedaba una chispa de resistencia. En los ojos de un esclavo que miraba las estrellas antes de dormir, en la sonrisa cansada de una madre que arrullaba a su hijo, en la esperanza secreta de que algún día, aunque no ellos, sino las generaciones futuras, serían libres de caminar sin cadenas bajo el mismo sol que ahora los castigaba. Ese era el comienzo de la jornada interminable, la vida más dolorosa de los esclavos egipcios, una vida que no se escribía en los libros sagrados, pero que merece ser recordada bajo la calma de esta narración. Si en el primer capítulo nos detuvimos en el peso del trabajo bajo el sol, ahora debemos bajar la mirada hacia lo que sostenía, o mejor dicho, lo que apenas mantenía, a esos cuerpos cansados, la comida y el agua. Porque la vida de los esclavos egipcios no solo estaba marcada por el esfuerzo, sino también por la escasez. Y es que ningún sistema de opresión puede sostenerse sin controlar lo más básico, la alimentación. Cada mañana, antes de iniciar el trabajo, los esclavos recibían una ración mínima, un pedazo de pan duro, cocido con prisa en hornos colectivos, a veces mezclado con restos de cebada o con piedras diminutas que crujían entre los dientes. No era un banquete, ni siquiera una comida digna. Era apenas lo suficiente para que el cuerpo no se desplomara antes de que el día comenzara. Ese pan, más que alimento, era una cadena. Se repartía con cuidado, bajo vigilancia, como si fuera oro. El agua era otro asunto. Bajo el sol del desierto, cada sorbo se transformaba en un privilegio. Los cántaros se traían desde el Nilo o desde pozos cercanos y se distribuían en intervalos estrictos.
No había libertad de beber cuando la sed apretaba la garganta. Había que esperar, soportar, resistir. Muchos aprendieron a mojar apenas los labios, a hacer durar una gota como si fuera un manantial. El arte de sobrevivir consistía en engañar al cuerpo, convencerlo de que la sed podía esperar. A mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto y la sombra era inexistente, se repartía la segunda ración, una especie de gachas de cebada, espesas y sin sabor. A veces llevaban restos de legumbres, otras veces un poco de ajo o cebolla, que servía tanto para dar fuerza como para engañar al paladar cansado. En raras ocasiones podían probar un trozo de pescado seco traído del Nilo, pero esas eran excepciones, pequeños milagros en medio de la rutina. Lo que más dolía no era solo la escasez, sino la desigualdad. Mientras los esclavos recibían migajas, los capataces y supervisores comían pan fresco, carne asada, frutas dulces. El aroma de esas comidas viajaba por el aire y llegaba hasta los esclavos como una burla invisible. No había palabras, pero todos entendían el mensaje. Su vida valía menos, y hasta el pan lo confirmaba. En las noches, al regresar al campamento, la última ración era entregada. Otra vez pan duro, a veces acompañado de un puñado de dátiles secos. Ese era el cierre del día, el último combustible para un cuerpo desgastado. Algunos lo compartían con sus hijos, otros lo guardaban para la madrugada, como si retrasar el hambre fuera una forma de luchar contra el tiempo. Sin embargo, incluso en esta miseria había pequeños gestos que iluminaban la oscuridad. Un esclavo partiendo su pan en dos para dárselo a un compañero más débil. Una madre guardando su ración y entregándola a su hijo. Un anciano contando historias alrededor de un fuego diminuto, mientras compartía un dátil con los niños que lo escuchaban. Esos momentos eran fugaces, pero en ellos se escondía la verdadera resistencia, la humanidad que ni las cadenas podían borrar. El hambre, sin embargo, no era solo física. Había un hambre de libertad, un deseo de algo que no podía saciarse con pan ni con agua. Los esclavos miraban las estrellas por la noche y se preguntaban si en otros lugares existía gente que comiera hasta saciarse, que bebiera sin permiso, que riera sin miedo. Esa fantasía alimentaba el espíritu tanto como el pan alimentaba el cuerpo. Era un sueño, sí, pero un sueño que los mantenía vivos. Los arqueólogos modernos han encontrado restos de huesos de esclavos con signos de desnutrición, fracturas mal curadas, dientes desgastados por comer pan lleno de arena. Esos restos son testigos mudos de lo que significaba sobrevivir día tras día en Egipto, porque sobrevivir era exactamente eso, aguantar. No había promesa de recompensa, no había gloria, solo un amanecer tras otro, con la certeza de que el estómago rugiría antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Y sin embargo, había algo misterioso en esa capacidad de resistir. El cuerpo humano se adaptaba, aprendía a vivir con menos, a soportar la fatiga con dignidad silenciosa. Los esclavos no se rebelaban cada día, no porque no quisieran, sino porque habían desarrollado una fortaleza que iba más allá de la carne. Era un entrenamiento del alma, un arte de soportar lo insoportable. Algunos relatos antiguos mencionan que los esclavos cantaban mientras trabajaban, melodías repetitivas, casi hipnóticas, que servían para mantener el ritmo y para olvidar por un instante el hambre. Cantar era una forma de engañar al dolor, de distraer al cuerpo. Y aunque esas canciones nunca fueron escritas, su eco debió llenar el aire polvoriento de las canteras y de las rampas de construcción. Quizás en esos cantos había palabras de esperanza, quizás eran simples sonidos sin significado, pero en ambos casos cumplían su función, recordarle al corazón que aún latía. Los niños crecían en medio de esta escasez aprendiendo que el pan duro era un lujo y que el agua racionada era un regalo. Desde pequeños entendían que el hambre no era algo excepcional, sino cotidiano, y sin embargo,
Jugaban, reían, inventaban mundos con piedrecillas y ramas secas. En sus risas se escondía la prueba de que, incluso en la vida más dolorosa, la infancia siempre encontraba un espacio para florecer. El capítulo de la comida y la sed es quizás el más silencioso de todos. No hay látigos, no hay gritos, no hay monumentos que lo recuerden. Pero fue ese pan duro y esa agua racionada lo que mantuvo en pie a miles de hombres y mujeres que, sin saberlo, levantaban con su sacrificio el legado eterno de Egipto. Y cuando cerraban los ojos al final del día, con el estómago vacío y la garganta seca, quizás soñaban con un banquete imposible, un río que nunca se secaba, un pan que nunca se terminaba. Soñaban con abundancia, porque en los sueños nadie podía racionarles la esperanza. El trabajo en Egipto no se sostenía solo con hambre y cansancio. Había otro elemento, más visible, más inmediato, que mantenía a los esclavos en movimiento: el látigo. Esa herramienta, hecha de cuero trenzado, era tanto un objeto físico como un símbolo. No siempre golpeaba, pero siempre estaba presente. Era una sombra que se proyectaba sobre cada movimiento, recordando a todos que no había espacio para el error ni para la pausa. Los capataces, hombres elegidos por su lealtad a los supervisores y por su dureza, caminaban entre las filas de trabajadores como depredadores. No necesitaban hablar demasiado. Un simple gesto con la mano, un movimiento del látigo en el aire, era suficiente para transmitir lo que las palabras no podían. El sonido del cuero al golpear el vacío hacía estremecer a los esclavos, incluso si no les alcanzaba directamente. Era un lenguaje sin frases, pero lleno de significado. El castigo no siempre era inmediato. A veces, el capataz observaba en silencio, esperando el momento justo. Veía al hombre que bajaba el ritmo, al joven que desviaba la mirada, al anciano que ya no podía cargar con la piedra, y entonces, con un golpe seco, caía sobre su espalda o sobre sus piernas. El dolor era intenso, ardiente, pero lo peor no era la herida, era la humillación de quedar expuesto ante todos. Porque cada golpe servía como ejemplo, un recordatorio de lo que sucedía cuando alguien desafiaba, aunque fuera sin querer, la rutina impuesta. Había castigos aún más crueles. Algunos eran obligados a permanecer bajo el sol sin agua, como estatuas vivientes, hasta que la fatiga los derribaba. Otros debían cargar más peso del habitual, como una prueba imposible. Los que se rebelaban abiertamente, si es que alguien reunía el coraje para hacerlo, sufrían consecuencias tan severas que los demás entendían que no valía la pena intentarlo. La disciplina no dejaba espacio para la esperanza de una fuga colectiva. Y sin embargo, el verdadero control no estaba en el látigo, sino en el silencio. Porque los esclavos aprendieron a callar, aprendieron a no protestar, a no quejarse, a no levantar la voz. El silencio era su refugio y su condena. Era el muro invisible que mantenía la rutina en pie. No porque no sintieran dolor, sino porque sabían que expresar ese dolor solo traería más castigo. El silencio también se extendía por las noches. En las chozas los cuerpos descansaban, pero las mentes revivían el eco de los golpes. Algunos soñaban con látigos que nunca dejaban de caer, otros con gritos que se mezclaban con el viento del desierto. Incluso en los sueños, el miedo estaba presente. Los capataces no eran necesariamente hombres crueles por naturaleza. Algunos habían sido esclavos antes y ahora ejercían el poder con la dureza con la que alguna vez habían sido tratados. Otros simplemente disfrutaban del control, encontrando placer en la obediencia inmediata de cientos de cuerpos cansados. Pero todos compartían una misma misión: mantener la obra en marcha, sin importar el costo humano. En ocasiones, había pequeñas grietas en ese muro de disciplina. Algún capataz, compadecido por un niño o por un anciano, podía hacerse de la vista gorda ante una pausa breve.
Pero esos momentos eran raros y frágiles, y los esclavos no podían confiar en ellos. El sistema no permitía la compasión como norma. La excepción solo servía para recordar lo distante que estaba la regla. La disciplina también se aplicaba a través del miedo colectivo. No siempre era necesario golpear a muchos. Bastaba con castigar a uno en público para que todos entendieran el mensaje. Así, el dolor de uno se multiplicaba en el corazón de cientos. El látigo no era solo cuero. Era un símbolo que penetraba en la mente de todos, incluso de quienes nunca lo recibieron directamente. Aún así, había quienes resistían en silencio. Resistían no desafiando con gritos, sino con gestos mínimos, un paso firme a pesar del dolor, una mirada que no se quebraba, una espalda que, aunque herida, seguía levantándose cada mañana. Esa resistencia era invisible, pero poderosa. Era la manera en que los esclavos recordaban que, aunque no tenían libertad, aún conservaban su dignidad interior. En el Egipto monumental que admiramos hoy, el látigo nunca aparece en las paredes decoradas de los templos. No hay relieves que muestren a los esclavos encorvados bajo la fuerza del castigo. La historia oficial hablaba de reyes, de dioses, de victorias. Pero las marcas en los huesos encontrados por los arqueólogos nos cuentan otra historia. La historia de cuerpos golpeados, de vidas moldeadas por el dolor y la disciplina. El silencio de los esclavos se convirtió en parte del paisaje. Era un silencio que convivía con el sonido de los martillos sobre la piedra, con los gritos lejanos de los supervisores, con el viento que levantaba polvo en el desierto. Y sin embargo, ese silencio contenía más verdad que cualquier himno escrito en los muros de los templos. A veces, en la penumbra de la noche, alguno se atrevía a romperlo con una plegaria. No eran plegarias largas ni ceremoniales, sino palabras susurradas al aire, peticiones a dioses que quizás nunca los escuchaban, o a las estrellas que brillaban sobre sus cabezas. Pedían fuerzas para resistir, pedían agua, pedían un día sin castigo. Eran plegarias humildes, casi invisibles, pero suficientes para recordar que aún quedaba un hilo de esperanza. El látigo mantenía los cuerpos en movimiento, pero no podía borrar por completo lo que había en el interior, porque dentro de cada esclavo, en lo más profundo, existía una chispa de resistencia silenciosa, una chispa que el cuero no podía apagar y que el silencio, lejos de sofocar, terminaba protegiendo como un secreto compartido. Ese era el verdadero dilema del sistema. Podía controlar el cuerpo, pero no podía poseer del todo el espíritu. Y mientras existiera esa chispa, por pequeña que fuera, había algo que los capataces nunca podrían quebrar. Si el látigo y el hambre mantenían a los esclavos en movimiento, lo que mantenía vivos sus corazones era algo muy distinto: los lazos invisibles que tejían entre ellos. Porque incluso en medio de la opresión más dura, el ser humano encuentra formas de sostenerse en otros. Y en Egipto, bajo el sol abrasador y la vigilancia de los capataces, esos vínculos se convertían en la única riqueza que los esclavos podían conservar. Al caer la tarde, cuando los cuerpos agotados regresaban a las chozas, comenzaba otro tipo de jornada, la de la intimidad silenciosa. Las familias se reunían alrededor de un pequeño fuego o simplemente bajo el cielo estrellado. Los niños se acurrucaban junto a sus padres, buscando calor y consuelo. Las madres acariciaban con manos ásperas las cabezas de sus hijos, como si ese gesto pudiera borrar las marcas del día. No había abundancia de palabras, porque el cansancio las robaba, pero las miradas y los gestos decían lo que la boca no podía pronunciar. Los esclavos sabían que el futuro era incierto, que muchos de ellos no vivirían lo suficiente para ver a sus hijos crecer. Por eso, cada instante compartido se volvía precioso. Un padre contándole a su hijo cómo era su aldea antes de ser capturado. Una madre enseñando a su hija a amasar pan con la poca harina disponible.
un anciano relatando historias de dioses benevolentes, distintos de los que adornaban los templos de los faraones, como si en esos relatos pudieran refugiarse de la dureza del presente. La infancia, aunque breve, era un respiro. Los niños jugaban entre las chozas con trozos de madera, con piedrecillas o con sogas gastadas. Inventaban mundos distintos, donde no existían capataces ni castigos. En sus risas había una música que suavizaba la noche, recordándole a los adultos que, a pesar de todo, la vida seguía. Y aunque esos juegos eran frágiles, se convertían en un acto de resistencia, demostrar que el alma podía encontrar luz incluso en el desierto más oscuro. El amor también encontraba espacio, aunque fuera en secreto. Entre los jóvenes esclavos nacían miradas tímidas, caricias furtivas, promesas susurradas al oído. No podían elegir libremente con quién estar, porque muchas veces los capataces decidían incluso sobre sus uniones. Pero aún así, había parejas que se formaban desde la complicidad y el deseo genuino. En medio de la dureza del trabajo, una sonrisa robada o un roce de manos podía convertirse en un tesoro más valioso que el oro que adornaba los templos. La maternidad era, al mismo tiempo, una bendición y un dolor profundo. Las mujeres daban a luz en condiciones precarias, sin médicos ni cuidados. Muchas veces el parto era una lucha entre la vida y la muerte. Sin embargo, cuando un niño sobrevivía, la alegría iluminaba el campamento como una chispa inesperada. Ese bebé se convertía en símbolo de continuidad, en prueba de que la vida no se rendía. Las madres amamantaban con ternura, aunque sus cuerpos estuvieran debilitados, y cada gota de leche era un acto de amor y de sacrificio. Había también amistades que se forjaban en el dolor compartido. Dos hombres trabajando juntos en la cantera podían convertirse en hermanos de sangre, no por lazos familiares, sino por la confianza que nacía de sostenerse mutuamente en los momentos de mayor agotamiento. Un esclavo compartiendo agua con otro era más que un gesto de compasión, era una declaración silenciosa de fraternidad. En esas alianzas se escondía la verdadera fuerza de los olvidados, pero no todo era ternura. Los lazos también traían sufrimiento. Ver caer a un compañero, perder a un hijo por enfermedad, presenciar cómo alguien era castigado hasta la muerte, esos eran dolores que atravesaban la comunidad entera. Cada pérdida era sentida como un desgarro colectivo, porque todos sabían que el mismo destino podía alcanzarles en cualquier momento. El duelo no podía expresarse abiertamente, porque los capataces lo consideraban una pérdida de tiempo. Así, el llanto debía esconderse en la oscuridad, en el silencio de la noche, donde las lágrimas podían caer sin ser vistas. Y sin embargo, ese dolor compartido reforzaba los vínculos. Cada vez que un niño quedaba huérfano, alguna familia lo acogía como propio. Cada vez que alguien enfermaba, otros lo cuidaban, aunque no hubiera hierbas ni remedios suficientes. Esa solidaridad silenciosa era la única medicina posible contra la desesperanza. Las mujeres mayores tenían un papel especial. Eran las guardianas de la memoria. Ellas narraban historias antiguas, transmitían canciones de cuna, enseñaban a las nuevas generaciones a resistir con paciencia. Sus palabras, aunque suaves, tenían el peso de la sabiduría acumulada. A través de ellas, los esclavos encontraban una continuidad, un hilo que los conectaba con sus ancestros y les recordaba que no siempre habían vivido bajo cadenas. Por las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, algunos levantaban la vista y buscaban en ellas señales de libertad. Se decía que las almas de los muertos viajaban hacia el firmamento, y esa creencia daba consuelo. Mirar las estrellas era como mirar a los que ya se habían ido, como sentir que no estaban solos en el sufrimiento. En esa contemplación silenciosa, muchos encontraban fuerzas para levantarse al día siguiente. El poder de esos lazos era tal
que ni siquiera los faraones podían destruirlo. Podían controlar los cuerpos, decidir los castigos, repartir el pan, pero no podían arrancar el amor de una madre por su hijo, la amistad entre compañeros, la risa de los niños o la complicidad de los enamorados. Esa era la resistencia más profunda, la que no necesitaba armas ni gritos, la resistencia de los afectos. Con el tiempo los esclavos entendieron que esos vínculos eran su verdadera riqueza. No tenían templos, no tenían oro, no tenían nombres grabados en piedra, pero tenían el calor de una mano en la oscuridad, la ternura de una canción de cuna, la esperanza compartida en un susurro nocturno, y eso era suficiente para mantener encendida la chispa de la vida, incluso cuando todo lo demás parecía perdido. El desierto podía ser implacable, el látigo podía ser cruel, el hambre podía desgastar cada fibra del cuerpo. Pero mientras hubiera lazos, mientras existiera el amor, la amistad y la memoria, siempre habría algo que ni la opresión más dura podría destruir. Y en ese algo se escondía la verdadera dignidad de los esclavos egipcios. El cuerpo podía estar encadenado al trabajo y a la rutina, pero la mente tenía un refugio al que los capataces no podían acceder: los sueños. Para los esclavos egipcios, soñar era escapar. En la penumbra de las chozas, cuando el cansancio vencía al dolor y los párpados se cerraban por sí solos, comenzaba otro tipo de viaje. Un viaje que no se hacía por las rampas de piedra ni por las canteras, sino por senderos invisibles, tejidos en la imaginación. Soñaban con ríos que nunca se secaban, con mesas llenas de pan fresco y frutas dulces. Soñaban con casas de barro en las que podían descansar sin miedo, con hijos que jugaban bajo la sombra de un árbol y no bajo la vigilancia de un capataz. Soñaban con volver a sus aldeas de origen, con abrazar a padres o hermanos que habían quedado atrás, quizás muertos en guerras o en travesías. En los sueños todo era posible, y aunque al despertar el dolor regresaba con fuerza, esos instantes de libertad imaginaria eran tan necesarios como el pan de cada día. La religión también era un refugio. En un Egipto donde los templos brillaban con oro y los sacerdotes recitaban himnos solemnes para los faraones, los esclavos encontraban su propia forma de creer. No podían entrar en los santuarios majestuosos, no tenían acceso a los rituales oficiales, pero eso no les impedía levantar sus plegarias. Bastaba una mirada al cielo nocturno, un susurro al viento o un gesto con las manos cubiertas de polvo. Algunos rezaban a los mismos dioses que veneraban los libres, a Osiris, señor de la muerte, pidiendo descanso eterno para los que ya no podían seguir. A Isis, madre protectora, implorando cuidado para los niños. A Hathor, la diosa del amor, suplicando ternura en medio de la dureza. Otros, sin embargo, recordaban a sus propios dioses, traídos de las tierras donde habían nacido antes de ser capturados. Así, el campamento de esclavos se convertía en un mosaico de creencias, un murmullo espiritual que mezclaba nombres, símbolos y plegarias de orígenes distintos. La muerte, que para muchos era un castigo temido, para los esclavos podía ser vista como un descanso. No la buscaban, porque el instinto de vivir siempre era más fuerte, pero la imaginaban como una liberación. Creían que, al morir, el alma cruzaría el Nilo eterno hacia un lugar donde no había látigos ni hambre. Ese pensamiento aliviaba el peso de cada jornada. Cuando un compañero fallecía, los demás, aunque tristes, lo despedían con la esperanza de que al fin había alcanzado la paz. La música también tenía un papel espiritual. No había instrumentos finos, pero con palmas, con piedras, con cantos sencillos, los esclavos creaban melodías que elevaban el alma. Algunos cantos eran repetitivos, casi como mantras, y ayudaban a mantener el ritmo del trabajo. Otros eran lamentos suaves, entonados por las noches,
que servían para llorar en colectivo sin pronunciar palabras de dolor. En esas canciones estaba el germen de una espiritualidad que no necesitaba templos ni sacerdotes, solo corazones unidos en la misma esperanza. Los sueños y las creencias se entrelazaban. Un niño podía contar que había soñado con un Dios que le regalaba agua, y los adultos escuchaban con respeto, como si en esa inocencia hubiera una revelación. Una mujer podía afirmar que en sus sueños había visto a su madre fallecida, y esa visión se interpretaba como un mensaje de consuelo. Así, el mundo invisible se volvía tan real como el de la arena y las piedras. La astrología, que en Egipto era estudiada por sabios y sacerdotes, también tenía un eco entre los esclavos. Miraban las estrellas no como matemáticos, sino como buscadores de señales. Una estrella fugaz podía interpretarse como un alma que ascendía. Una constelación que brillaba más fuerte en una noche determinada podía verse como un presagio de cambio. La bóveda celeste era, para ellos, un templo sin muros, accesible a todos. La religión oficial hablaba de un más allá lleno de pruebas, de juicios ante Osiris, de balanzas que pesaban el corazón contra la pluma de la verdad. Los esclavos conocían esos relatos, aunque nunca estuvieran presentes en los rituales. Para ellos, esa imagen del juicio final era una esperanza secreta. Si habían vivido una vida de sufrimiento, de obediencia forzada, quizás los dioses les recompensarían con descanso y justicia. Era una manera de equilibrar la balanza que en vida siempre estaba inclinada en su contra. Los sueños también servían como resistencia. En ellos, los esclavos podían imaginar un futuro distinto, quizás no para ellos mismos, pero sí para sus hijos o nietos. Soñaban con generaciones futuras que caminarían libres, que podrían reír bajo el sol sin miedo al látigo, que tendrían nombres escritos en piedra y no solo recuerdos desvanecidos en la arena. Esa visión, aunque lejana, mantenía viva la chispa de la esperanza. Los capataces podían controlar los cuerpos, repartir el pan, decidir los castigos, pero no podían entrar en los sueños. No podían impedir que un esclavo, agotado, cerrara los ojos y viajara a un mundo distinto. Y en ese detalle se escondía una victoria silenciosa, porque mientras hubiera sueños, mientras existiera la fe, el espíritu nunca estaría completamente dominado. Los arqueólogos modernos, al estudiar los grafitis ocultos en piedras o en muros, han encontrado pequeños símbolos que no corresponden a los registros oficiales. Marcas hechas por manos humildes, quizás de trabajadores anónimos. Esos trazos, simples pero cargados de sentido, podrían haber sido una forma de orar, de dejar constancia de que habían estado allí. Como si quisieran decirle al futuro: yo existí, yo trabajé, yo soñé. En la calma de la noche, los esclavos aprendieron a refugiarse en lo invisible. Aprendieron que los dioses podían escucharlos incluso sin templos, que los sueños podían darles alas incluso sin libertad, que la esperanza podía florecer incluso en el terreno más árido. Y en ese refugio espiritual encontraron fuerzas para levantarse cada mañana, aunque supieran que el día sería igual al anterior, porque lo doloroso de su vida no estaba solo en el peso de la piedra ni en el hambre constante. Lo verdaderamente doloroso era la certeza de que nunca serían recordados, y la religión, los sueños y los dioses se convirtieron en el antídoto contra ese olvido. Un recordatorio de que, aunque sus nombres se borraran de la historia oficial, sus almas encontrarían un lugar donde descansar eternamente. La vida de los esclavos egipcios era una repetición interminable de días idénticos. Amanecer tras amanecer, piedra tras piedra, golpe tras golpe. Pero el tiempo no perdona, y el cuerpo humano, por más que resista, tiene límites. Muchos esclavos nunca llegaban a la vejez. El desgaste físico, la falta de alimento y el peso del trabajo hacían que sus vidas fueran cortas,
como antorchas que se consumen demasiado rápido bajo un viento constante. Los ancianos que lograban sobrevivir eran testigos vivientes del sufrimiento acumulado, sus cuerpos arqueados, sus manos deformadas por las herramientas, sus espaldas marcadas por cicatrices, eran como papiros vivientes en los que estaba escrito, sin tinta, el relato de toda una existencia. Ellos ya no podían trabajar como antes, pero se convertían en narradores. Con voz temblorosa, contaban a los jóvenes cómo habían llegado allí, cómo habían visto morir a amigos, cómo habían sobrevivido a años de sol y hambre. Sus palabras eran un legado oral, un esfuerzo desesperado por no desaparecer del todo. La muerte llegaba sin ceremonias. Cuando un esclavo caía y no volvía a levantarse, era llevado a un lugar apartado y enterrado sin grandes rituales. A veces, ni siquiera había tumba, solo un hueco en la arena marcado con una piedra anónima. No había jeroglíficos que inmortalizaran su nombre, no había sacerdotes que entonaran himnos, y sin embargo, entre los compañeros siempre había un gesto de respeto, un silencio prolongado, una mirada al cielo, una lágrima disimulada. Era poco, pero era suficiente para decir, no estás del todo olvidado. Las madres lloraban a sus hijos en silencio, porque el llanto público podía ser castigado. Los amigos guardaban en la memoria el rostro de los que habían perdido. Esa memoria era frágil, porque el tiempo la desgastaba, pero mientras alguien recordara, esa vida seguía existiendo en el eco del corazón. Lo más doloroso era saber que, mientras ellos morían en el anonimato, los faraones para quienes habían trabajado serían recordados eternamente. Sus tumbas, llenas de tesoros, se convertirían en destino de peregrinaciones. Sus nombres grabados en piedra serían repetidos generación tras generación. El contraste era cruel. El rostro de un faraón pintado en oro podía atravesar los siglos, mientras que el rostro de un esclavo se desvanecía con el viento del desierto. Y sin embargo, había algo que ni los faraones ni sus templos pudieron borrar: el hecho de que esas obras, esos monumentos, esas pirámides imposibles, fueron levantados por manos anónimas. Aunque sus nombres se perdieran, aunque sus tumbas fueran invisibles, aunque sus voces se silenciaran, ellos eran la base sobre la que se construyó todo. El esplendor de Egipto no flotaba en el aire, se sostenía en la espalda de miles de hombres y mujeres que nunca recibieron gloria. En ese sentido, cada piedra de una pirámide, cada columna de un templo, es también un monumento secreto a los esclavos. No aparece escrito en los libros, pero está allí, grabado en la memoria del tiempo. Cada visitante moderno que contempla la grandeza de Egipto, aunque no lo sepa, está contemplando también el sacrificio de los olvidados. El legado de los esclavos no es de riquezas ni de títulos. Es un legado silencioso, escondido en la base de la civilización. Ellos enseñaron que incluso en las condiciones más duras, la humanidad persiste, que el amor entre padres e hijos, la amistad, la fe y los sueños pueden sobrevivir incluso bajo el látigo y el hambre. Ese es el mensaje oculto que dejaron al mundo. Los arqueólogos encuentran huesos gastados, herramientas primitivas, restos de pan endurecido. Esas piezas, aparentemente simples, son testigos de una vida entera. Nos hablan del sufrimiento, sí, pero también de la resistencia. Porque de algún modo cada esclavo que sobrevivió un día más dejó constancia de su fortaleza. El tiempo pasó, los faraones murieron, los templos se derrumbaron y el desierto cubrió con arena lo que alguna vez fue esplendor. Pero la memoria de los esclavos sigue viva en cada relato como este. Al narrar su dolor, al recordar sus vidas invisibles, rompemos el silencio que durante siglos los cubrió, y en ese gesto, pequeño pero poderoso, les devolvemos un lugar en la historia. Quizás ese era su verdadero sueño, que algún día, aunque no ellos mismos, alguien hablara de lo que habían vivido,
que sus vidas no se perdieran del todo, que su sufrimiento no fuera en vano. Hoy, al recordar la vida más dolorosa de los esclavos egipcios, cumplimos en parte ese deseo. La muerte en su mundo era inevitable, pero el olvido no tiene por qué serlo. Y mientras sus historias sean contadas, mientras alguien imagine sus noches bajo las estrellas, sus jornadas bajo el sol, sus risas fugaces y sus lágrimas ocultas, seguirán existiendo, no como nombres en piedra, sino como un murmullo eterno en la memoria de la humanidad. Así termina este viaje narrativo, un viaje que no nos llevó por templos dorados ni por tronos de faraones, sino por los rincones oscuros de la historia. Allí, donde la arena cubrió los pasos de los humildes, encontramos una lección de resistencia y dignidad. Los esclavos egipcios, anónimos y olvidados, nos enseñan que incluso en la vida más dolorosa, la chispa de lo humano nunca se apaga. Hemos viajado juntos por un Egipto distinto al de los libros dorados y las postales turísticas. No hablamos de coronas de oro, ni de templos relucientes, ni de faraones inmortales. Hablamos de aquellos que quedaron en las sombras, de los que nunca tuvieron un nombre escrito en jeroglíficos, ni un rostro pintado en tumbas majestuosas. Hablamos de los esclavos, de su vida más dolorosa, de su resistencia silenciosa. El sol abrasador, el pan duro, el látigo, el silencio obligado, todo eso marcó sus días. Pero también los marcaron la ternura de una madre, la risa breve de un niño, la mirada cómplice de un amigo, el canto repetitivo que servía de refugio. Porque incluso en las condiciones más duras, la humanidad siempre encuentra grietas por donde asomarse. Y en esas grietas se escondía la verdadera fortaleza de los olvidados. Hoy, siglos después, todavía contemplamos las pirámides y los templos con asombro. Nos parecen eternos, invencibles, pruebas de una civilización grandiosa. Pero lo cierto es que esas piedras no nos hablan solo de faraones. Nos hablan también, aunque en susurros, de los hombres y mujeres que las levantaron con las manos sangrantes, con los hombros desgarrados, con la esperanza apenas sostenida en el interior. Al recordarlos, rompemos el muro del olvido. Les devolvemos un lugar en la historia, no como héroes de epopeyas, porque nunca tuvieron esa gloria, sino como seres humanos que, a pesar de todo, vivieron, amaron, soñaron y resistieron. Esa es la lección que nos dejan. La dignidad no depende de templos ni de coronas, sino de la capacidad de mantener encendida la chispa de lo humano, incluso en medio de la oscuridad. Quizás esta historia no tenga un final grandioso. No hay rebelión triunfante, no hay cadenas rotas de un día para otro. Hay continuidad en el dolor, sí, pero también continuidad en la esperanza. Los esclavos egipcios no fueron recordados en su tiempo, pero nosotros, al narrar sus vidas, les damos la inmortalidad que nunca imaginaron. Y ahora que llegamos al final de este viaje narrativo, quiero invitarte a hacer algo más. Si esta historia te conmovió, si te ayudó a reflexionar o si simplemente te acompañó en la calma de la noche, te pido que te suscribas al canal. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de voces que buscan rescatar la historia desde ángulos distintos. También te invito a dejar un me gusta en este video y a compartirlo con alguien que disfrute de los relatos tranquilos y profundos. Y por supuesto, me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué sientes ahora cuando piensas en las pirámides? ¿Las ves solo como símbolos de gloria o también como monumentos silenciosos al sacrificio de los olvidados? Tu participación no es solo un gesto digital, es una manera de continuar este acto de memoria, de transformar el silencio en palabra, el olvido en recuerdo, la soledad en comunidad, porque cada vez que hablamos de ellos, cada vez que imaginamos sus vidas, les devolvemos un lugar en el mundo. Así cerramos este relato con la serenidad de quien entiende que la historia no está hecha solo de reyes y batallas, sino también de susurros y de vidas anónimas.
La vida más dolorosa de los esclavos egipcios fue también una vida de resistencia, de humanidad y de sueños invisibles. Y mientras sus nombres sigan siendo pronunciados, aunque sea en la calma de una noche tranquila, ellos nunca estarán del todo perdidos. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.